Ok, aquí tenemos una pregunta interesante. Tenemos un manómetro que solo tiene agua y el manómetro de tubo U está abierto. Entonces, aquí el asunto es muy sencillo. La presión, y vamos a dibujarlo aquí con una flecha, la presión que hay del lado izquierdo es igual a la presión que hay del lado derecho. Son exactamente la misma. Y entonces por eso es que el agua llega a un mismo nivel. No hay una altura entre estos dos puntos. Genial, perfecto. Aquí usted no tendría que preocuparse mucho porque las dos presiones son iguales y no hay una presión manométrica resultante. Muy bien. Pero ahora vea qué interesante. Resulta que alguien viene y le echó petróleo. Y entonces, claro, hay ahora una altura L de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, analicémoslo cualitativamente. Veo que el lado donde está el petróleo está más alto que el lado donde solo hay agua. Entonces, ¿cómo sé yo cuál de los dos hace más o menos presión? Y la respuesta es muy sencilla. Es, ¿cuál lado está más alto? El lado que está más alto es donde hay petróleo. Por lo tanto, quiere decir que la presión del lado izquierdo, esta presión de aquí es más grande que esta presión de aquí. Y por eso es que el manómetro sube por el lado derecho. Pero ahora usted me va a decir, profe, pero ¿cómo es posible que de un lado sienta más presión que del otro si el tubo está abierto? El tubo está abierto de los dos lados. Y si está abierto, la presión atmosférica en los dos puntos tiene que ser la misma. Sí, correcto. Pero entonces aquí es donde se contesta la otra pregunta. El fluido, el petróleo, tiene una densidad diferente a la del agua. Como tiene una densidad diferente a la del agua, hará una presión manométrica diferente a la del agua. Y por eso es que para resolver usted este ejercicio, usted escoge el punto más bajo, ¿verdad? Donde exista una interfaz. Y ese punto es este. ¿Ve? Ahora sí, cuando usted escoge ese punto, usted lo que tiene que preguntarse es, bueno, este es el punto más bajo donde hay una interfaz. ¿Qué hay del lado izquierdo del tubo U? Ah, mira, del lado izquierdo del tubo U tenemos una columna de agua, toda esta columna de agua, ¿la ven? Toda esta columna de agua. ¿Qué le está cayendo encima a la línea café? Entonces, toda esta columna de agua hace presión. ¿Ve? Y aquí tenemos una presión de agua. Ok. Claro, por supuesto, no puedo olvidar que existe también ahí una presión atmosférica. Pero toda esa columna de agua hace una presión hacia abajo. Entonces tenemos la presión naranja que hace la atmósfera y la presión del agua azul y ambas van hacia abajo. Okay. Ahora me voy del otro lado. Ah, mira, del otro lado tenemos que encima de la línea café que acabo de trazar, una gran columna de petróleo. Toda esta columna de petróleo, que la estoy pintando en amarillo, hace un peso y ese peso hace una presión sobre mi línea café. ¿Ok? Entonces, toda esta columna amarilla hace una presión sobre la línea café. Ahí está. ¿Para dónde iría esa presión? Fácil. Esa presión iría hacia abajo.
Ok, entonces aquí está. Eso sería presión. Ay, un momento. Eso sería presión del petróleo. C8H18, viene la fórmula, pero me da pereza escribir tanto. Petróleo. Ok, listo. Esta es la parte, bueno, y obviamente la flecha naranja del lado derecho no desapareció, ¿verdad? Todavía está ahí. Ok, sobre esa flecha, de hecho voy a borrarla y la voy a hacer un poquito más bonita. La presión atmosférica todavía sigue estando aquí. Entonces, vea, hay dos presiones atmosféricas, obviamente, porque el manómetro está abierto en los dos lados. Y hay una presión azul, que es la del agua, y una presión amarilla, que es la del petróleo. Esto, vea que hasta el momento yo no he puesto una sola condenada fórmula. Esto es simplemente la parte cualitativa. O sea, que la presión atmosférica más la presión de agua al lado izquierdo es mayor a la presión del aire y la presión del petróleo que está a la derecha de ese tubo. Y por eso el tubo sube por el lado derecho. Ahora sí, si usted quiere resolverlo matemáticamente, ¿cómo habría que hacer esto? Ok. Así. Lado izquierdo. Para el lado izquierdo es presión atmosférica, la línea naranja, más la presión del agua. Es igual a la presión de la derecha, que es presión atmosférica, más presión del petróleo. Y no hay que ser muy diestro para decir, mira, estas dos presiones atmosféricas se cancelan. Son dos términos que son iguales y hay uno que está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho de ese tubo. Sí, exacto, correcto. Y ahora sí, densidad del agua por gravedad por la altura del agua es igual a la densidad del petróleo por la gravedad por la altura del petróleo. Profe, aquí también se puede eliminar la gravedad. Sí, claro. Si quiere la elimina. Y si quiere no. No hay ningún problema. ¿Okay? Puede eliminarla si usted quiere, pero si no, el problema le va a dar exactamente el mismo. Ok. Ahora. Me dicen que la densidad del agua es 1000. Esa altura del agua no me la dan. No me la dan. No, no. Ah, pero un momento. Alto. Alto, 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 alto. Alto, 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 alto. Eso es algo muy importante para resolver este ejercicio. No estaría mal para un examen. Resulta, vamos a volver otra vez a lo que teníamos. Resulta que cuando yo trazo, ahora sí, vea, ya no estamos hablando aquí de presiones, viene la parte dimensional. Cuando yo vengo y trazo la línea aquí, ¿ok? Esa altura de agua que yo estoy trazando, esa altura de agua es esta. Pucha, me quedó enorme la flecha. Porque se ve feo. Vamos a ver. No, vamos a ponerla aquí. Esa altura de agua es esta. ¿No ven? Esta es la altura de agua. En la fórmula que yo estoy haciendo. Y la altura de petróleo, ¿verdad? La altura de petróleo sí me la dan, es esa L mayúscula. ¿La ven? Pero entonces, esta altura de agua no la conozco. No sé cuánto es. O sí. Revisemos a ver el problema. Dice aquí. Vamos a ver, porque puede ser que me la den. A ver. Petróleo. Longitud de 5, ¿ve? Esa es la L. 5 centímetros es la altura de petróleo. Y efectivamente, no me la dan. Ok.
no pasa nada. Nos devolvemos a la figura. Tal vez uno entraría en crisis ahí, pero no entra en crisis. Un momentito. Okay. Esta es la altura del agua. Vamos a ponerle aquí altura de agua. No me la dan, entonces entro en crisis porque ¿qué número voy a meter ahí en la fórmula? Pero usted puede expresar esa altura de agua en otra cosa. Vea la fórmula. Resulta que L y L es esto, ¿verdad? La altura del petróleo. Esto es L. Si a L yo vengo y le resto, le quito H, ojo, bueno, pero voy a ponerle otro color porque yo sé que tal vez puede generar confusión. Esta H la voy a pintar de rojo y esta es H. H es esta distancia. De aquí a aquí. Esto es H. Si a L mayúscula, que es la amarilla, le quito la H roja, ¿qué obtenemos? Obtenemos la altura de agua. Y es un asunto dimensional, ¿verdad? Es un asunto dimensional. Aquí no estamos hablando de presiones. Estamos hablando simplemente de distancias. A la amarilla, o bueno, si quiere verlo al revés, porque tal vez la resta le ocasiona problemas, véalo del otro punto de vista. Rojo más azul me da amarillo. La distancia roja más la distancia azul me da la distancia amarilla. Y por eso la distancia amarilla le quito la distancia roja y me da la azul. Y eso es muy importante. Ese asunto dimensional aquí es muy importante porque resulta que me voy a devolver a la parte de las ecuaciones y esta altura de agua que no tengo la convierto en L menos H. La densidad del petróleo, dice el problema, que es 750 y la altura de petróleo es L. Pero vea qué curioso, yo ya tengo cuánto vale L. L vale 5 centímetros, cuidado, tiene que ir en metros. Multiplicamos, entonces sería 1000 por 0,005, 1, 2, 3, 50. Menos H es igual a 3 cuartos de 0,005. Eso sería 37.5. Y entonces 50 menos 37,5, eso me va a dar H. Y 50 menos 37,5, eso nos da 12.5. 12.5 metros. Por aquello, vamos a revisarlo. 1000 por 0,05 menos X. Esto es igual a 750 por 0,05. Y le damos resolver. Y aquí ay, sí, perdón. 1000 por H. Eso fue lo que se me olvidó. Que ya decía yo, qué raro, tantos metros. ¿Cómo lo arreglo? Vamos a arreglarlo bien, tirándolo para el otro lado. Vamos a ver, aquí está el colector. Porque hay que aplicar propiedad distributiva y no la hice. Pero sí. Aquí sería 50 y aquí sería menos 1000H. ¿Sí? Entonces aquí sería 1000H. Aquí sería 1000H.
Y entonces a la hora de despejar, tengo que dividir esos 12,5 entre 1000. Porque nos faltó multiplicar el 1000 por la h. Entonces, ve, h sería 12,5 entre 1000. Y eso nos da 0,0125 metros. O 12,5 centímetros. Okay, aquí entonces, de nuevo, es 1000 por 0,005, eso sea 50. Y 1000 por h, eso da 1000h. Pasamos el 1000h para acá, el 37,5 para acá, restamos, eso nos da 12,5 y luego el 1000 a dividir. Y ahí está. Esa sería la resolución del ejercicio. Pero, todavía la historia no termina ahí. Este ejercicio está bonito. Porque el problema ahora viene y habla de que usted viene y pone un sello del lado derecho y sopla. Usted sopla ahí el tubo. Esa velocidad con que usted sopla el aire va a provocar lo siguiente, que baje la presión del lado izquierdo y del lado derecho baje la columna de petróleo y otra vez vuelven a estar a la misma altura. Entonces, ve que interesante, digamos, esto sí, aunque corresponde al tema de dinámica de fluidos, que por el momento no hemos hablado de ello, pero ve que interesante, soplar a través de un orificio del tubo provoca que la presión del lado derecho aumente, que está sellado, ahí dice un sello, y que la presión del lado izquierdo baje. Y otra vez vuelven a estar al mismo nivel. Claro, ahora sí, aquí sería una pregunta genial. La pregunta sería, ¿con cuánta presión la persona estaría soplando del lado izquierdo? Porque aquí usted está soplando. Sopla. Ese aire sale con una velocidad roja y entonces provoca que de este lado derecho el petróleo baje. Bueno, es lo mismo, aunque usted no lo crea, es lo mismo, porque resulta que aquí, cuando usted está soplando, hay una presión. Aquí hay una presión en el tubo. Esa presión naranja es la presión del aire que usted está soplando. Y del lado derecho, usted va a tener la presión del aire que quedó ahí atrapado, porque ve que ahí aparece sello. Ven, un sello. Y ahí, este espacio en blanco que usted está viendo, acá, vamos a pintarlo. Este espacio en blanco, no, la flecha no, hombre. Ver. Ahora sí. Ese espacio en blanco que usted está viendo aquí, que supuestamente está vacío, lo que queda es aire. Todo esto está lleno de aire. Entonces, claro, la presión del aire es lo que está del lado derecho ahora. ¿Y a qué sería igual la presión del aire? Pues bueno, densidad del aire por gravedad por la altura de esa columnita pequeña de aire. ¿Ven? ¿Sí? No quiero calcularlo porque me interesa, por el asunto de lo de dinámica de fluidos, me interesa más el hecho de que usted entienda, mira qué curioso, la columna de petróleo bajó y se selló esa parte de ahí. Entonces, como usted lo selló, del lado derecho significa de que hay algo. Hay una presión nueva que aparece ahí, que existe. ¿Quién es? El aire. Entonces, claro, en el ejercicio le tienen que dar la densidad del aire, que es 1,29 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, perfecto. Y esta nueva altura para encontrar cuánta presión hace el aire en todo este campito que quedó aquí. Y esa presión de aire ahí encerrado es la presión con que usted está soplando de este otro lado. ¿Sí? Pero entonces recuerde, esto es un asunto de presiones.
Y la presión del lado izquierdo tiene que ser igual a la presión del lado derecho. Lo único que me interesa y que es muy importante que recuerde es que tengo encima del punto que yo escojo como, como inicio, como marco de referencia. Y recuerde que tiene que escoger la interfaz más baja entre los dos líquidos, de los dos lados, izquierdo o derecho. La interfaz más baja. Muy bien.